ejemplo, a ver, voy a empezar a resolver problemas muy sencillos. Ya les dije que esta ecuación diferencial y' igual a f de x es de suma importancia para evaluar las integrales definidas, en particular para calcular el área, para calcular el volumen, para calcular la longitud y todo lo que vayamos a calcular, ustedes van a decir, calculemos una primitiva de esa función, es decir, resolvamos esta ecuación diferencial y en la medida en que aprendamos a resolver esta ecuación diferencial, podremos dar respuestas rapidísimo sobre estos problemas que estoy platicando. Pero no solamente problemas del área, no solamente problemas así de la longitud del arco, el área de una superficie de revolución, el valor promedio, fuerzas que ejercen los fluidos, centros de masa, no solamente eso, sino vean en los problemas de mecánica. Y vean, ustedes saben resolver ecuaciones diferenciales elementales. Yo he puesto ecuaciones todavía muy complicadas aquí y ustedes las han resuelto. Incluso, si les pongo y' igual a 2x y les pregunto, jóvenes, suponiendo que y es una función de x, ¿cuáles son todas las soluciones de esta ecuación diferencial? Dice, pues todas las funciones que al derivarlas me den 2x. ¿Cuáles son todas esas funciones? X cuadrada más c. Y en su mente inmediatamente está, esta es una familia de parábolas que llenan el plano. ¿Está claro? Entonces dicen, pues sí sé resolver ecuaciones diferenciales interesantes como y' igual a 2x. En particular, ustedes saben resolver la ecuación y' igual a una constante. Por ejemplo, y' igual a 32. Si y' es igual a 32, y les pregunto, jóvenes, ¿cuáles son todas las soluciones de esta ecuación diferencial? Si la variable independiente ahora, por ejemplo, vamos a cambiarle t, y de t, ¿a quién sería igual? 32t más c. Y tienen todas las soluciones. Como saben resolver esta clase de ecuaciones diferenciales, ahora les voy a proponer unos problemas elementales. Vean, voy a lanzar este marcador y me interesa estudiar su movimiento. ¿Vamos bien? Con esto que hemos aprendido, estamos en condiciones de analizar este tipo de movimiento. Y a medida que avancemos en el estudio de las ecuaciones diferenciales, podremos estudiar problemas y problemas más interesantes de la mecánica. No solamente este problema elemental, este problema de Galileo y de Newton. Fíjense bien, voy a lanzar este marcador desde una cierta altura. Por ejemplo, podría ser desde el suelo, pero vamos a suponer que lo lanzo desde una cierta altura, x0 igual, pues no sé, vamos a ver, 64, con una velocidad inicial de 128. Aquí pies, y aquí pies sobre segundo. Voy a lanzar un objeto desde una azotea que tiene 64 pies de altura y con una velocidad inicial de 128 pies sobre segundos. Bien, si conozco la función de posición de este marcador, entonces puedo contestar a muchísimas preguntas interesantes. Y van a ver que esto no solamente en la física, en la química, en la biología, en la economía, en muchas áreas del conocimiento, con las ecuaciones diferenciales van a ser maravillas. Con todo lo que han aprendido ustedes, van a ver todo lo que saben hacer. Si conozco la función de posición, que en este caso puedo decirles, me voy a adelantar un poquito y les voy a decir quién es la función de posición para que vean todo lo que puedo obtener. Y luego me pregunto, ¿cómo obtengo la función de posición? En este caso será menos 16t cuadrada más 128t
más 64. Vean, jóvenes, es simplemente un polinomio de segundo grado. Para t en un cierto intervalo. Y ahorita les digo qué intervalo. Vamos a ponerle j en un intervalo j. Fíjense cómo vamos a empezar a contestar preguntas importantes. Si yo les digo, jóvenes, ¿en dónde se encuentra este marcador después de 2 segundos? Si el tiempo lo medimos en segundos. ¿En dónde se encontrará, jóvenes, después de 2 segundos? Tengo la función de posición x de 2. ¿Está claro? ¿En dónde se encuentra después de 5 segundos? En principio vamos a contestar así rápidamente, pero tenemos que empezar a pensar un poco más. ¿Qué tal si después de 5 segundos este objeto ya está en el piso? Entonces a lo mejor x de 5 resulta ser un número negativo o algo por el estilo. Entonces tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿para qué valores de t el objeto se encuentra en el aire? ¿Para qué valores de t se encuentra el objeto en el aire? Y si yo me hago esa pregunta, a ustedes se las hago ahora. Jóvenes, ¿en qué intervalo de tiempo este objeto se encontrará en el aire? Cuando x de t es positivo. ¿Cuando x de t es qué? Positivo. Mayor que 0. Porque si pues toma un valor negativo, eso quiere decir que la posición con respecto. Bueno, es que depende si se lanza como desde un edificio o si se lanza desde el piso también. Mira, la respuesta está bien más o menos lo que dices, pero la respuesta es que cuando la posición sea igual a 0, porque esto generalmente, este modelo matemático se está construyendo suponiendo que el sistema de referencia está en la Tierra. Si el sistema de referencia está en la Tierra, entonces resulta que esta es la función de posición en todo tiempo. Con este antecedente que te explico, entonces ahora sí, como que si te vuelvo a preguntar, ¿cuándo la partícula estará en la Tierra? Cuando x de t es igual a 0. Cuando x de t es igual a 0. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Vean cuánta información voy a obtener con un poquito de matemáticas. Si ustedes saben un poquito más de mecánica o de cualquier otra área del conocimiento y un poquito de matemáticas, van a hacer maravillas ustedes. Y eso es lo que me gustaría comunicárselos. Pues muy bien esto. Entonces, si el sistema de referencia está en la Tierra, aquí está el edificio de 64 pies, ¿verdad? Y aquí se lanza el objeto hacia arriba y suponiendo que no cae en la azotea, y x de t es la posición a partir de aquí del origen con la dirección positiva hacia arriba, ¿verdad? Entonces, este objeto estará en el aire cuando x de t sea igual a 0. ¿Vamos bien? Y entonces, para resolver este problema, pues simplemente tengo que aprender a resolver ecuaciones de segundo grado. Digo, ay, ¿por qué me enseñaron en secundaria tanta insistencia? Tienes que saber ecuaciones de segundo grado. Pues estudiar el movimiento de una partícula cuando la única fuerza es la de la gravedad con la que la atrae la Tierra, ¿verdad? Pues hay que resolver una ecuación cuadrática. Por supuesto que puse 16, 128 y 64 para que sacara como factor común 16. Y entonces si sacamos 16 como factor común, tengo menos t cuadrada, 128 entre 16, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? 8, ¿no? ¿Sí o no? Y 64 entre 16 es 4, ¿no? Y entonces queremos que esto sea 0. Equivalentemente, cuando t cuadrada menos 8t menos 4 es igual a 0. Díganme cuáles son las soluciones de esta ecuación de segundo grado. Háganla rapidito o ahí en su calculadora. Y entonces dice, voy a empezar a aplicar la aritmética, el álgebra, la geometría, el cálculo, y empiezan a juntar todo
No son materias así ajenas que digan, no, pues yo solamente en cálculo, pues cosas de cálculo. No, 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 los problemas que ustedes van a enfrentar en la vida requiere de su preparación como profesionistas, de mecánica, de matemáticas y no de una área en especial. De cualquier área se va a requerir. Díganme cuáles son las raíces, no importa que sean valores aproximados. ¿Y en la otra? Entonces, quiere decir que estará en el aire desde 0 hasta 4 más 2 raíz de 5. ¿Clarísimo? Ahora sí, con este conocimiento les puedo decir, ¿en dónde se encuentra la partícula después de 3 segundos? ¿Cuál es su respuesta? No, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuál es su posición? Como dije hace rato, ¿X de quién? X de 3. En X de 3, jóvenes. ¿En dónde se encuentra después de 4 segundos? En X de 4. ¿En dónde se encuentra después de 7 segundos? En el piso. X de 7. Vamos a preguntarnos, ¿el 7 estará aquí? Yo creo que sí. Pues 2 raíz de 5 es algo más, es más de 8. Si quieren, denme el valor aproximado para que vean más o menos y puedan contestar bien. ¿Cuánto es esto? 8.47. Si quieren, vamos a ponerlo así para que ustedes contesten bonito. Jóvenes, ¿pueden decirme dónde está después de 8 segundos? ¿Sí o no? ¿Cuál es la altura del suelo en donde se encuentra la partícula? X de 8. ¿Vamos bien? En cambio, si les digo, jóvenes, después de 10 segundos, ¿en dónde está la partícula? No tiene sentido. No tiene sentido. Todo lo que estoy haciendo nada más se aplica cuando la fuerza de la gravedad actúa sobre el marcador. Si no, pues no tiene sentido. No podemos decir ni que esté en el suelo ni nada. ¿Quién sabe? A lo mejor alguien lo levantó y se lo llevó, ¿no? O cayó en el agua en otro lado, no sabemos. Esta ley que estoy aplicando se aplica solamente en el intervalo 0, 8.47. Y entonces ustedes empiezan a razonar diciendo, pues tengo una función y lo que estoy haciendo es construir el dominio. Y ahora el dominio resulta ser una cosa importante. En su curso de matemáticas les daban una regla de correspondencia y les decían, encuentra el dominio. Y nada más se fijaban en los valores para los cuales la fórmula tiene sentido. Pero no, para los problemas de la física como el que estoy planteando, ustedes tienen que poner mucho de su parte, empezar a razonar y decir, no, por supuesto que esta fórmula tiene sentido para cualquier número real, pero para el problema que estoy analizando, solamente tiene sentido en el intervalo 0.847 aproximadamente. ¿Vamos bien? Ahora vamos a otras preguntas. Jóvenes, ¿podré calcular su altura máxima? Muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo calculo la altura máxima? Tengo una función definida en un intervalo cerrado y acotado, calculo su derivada y la igualo a 0. Si mi deformación es más física, diría yo, pues calcula la velocidad e iguala a 0, porque cuando llegue a su altura máxima, la velocidad es 0. ¿Pero qué es la velocidad? Pues es la derivada de la función de posición. Entonces es equivalente. Decir, saber encontrar máximos y mínimos de funciones o pensar físicamente que la velocidad tiene que ser 0, pues es equivalente. Y uno dice, ¿y qué cosa es la velocidad? Pues por definición la velocidad no es más que la derivada de la función de posición, y en este caso es menos 32t más 128. ¿Vamos bien? Y entonces, si yo quiero saber
¿En qué tiempo alcancé la altura máxima? Pues esto, ¿qué hago con la velocidad? Igual a cero, súper fácil. Y uno dice, y esto implica que t vale 128 entre 32. ¿Y cuánto es esto? 4. 4. ¿Y cuál es la altura máxima? X de 4. X de 4. Van a ver ahorita cuánta cosa voy a obtener de información con solo hecho de tener una expresión para la posición. Ahora ya tengo la expresión de la velocidad y entonces digo, a ver, ¿cuál es la altura máxima? X de 4. ¿Me pueden decir cuánto vale X de 4, jóvenes, para tener una mejor idea de cuál es la altura máxima? Díganme, ¿cuál es la altura máxima, por favor? Despacio, hagan su cálculo bien y digan cuánto vale. ¿Cuánto fue? Tienen esta función y van a calcular la imagen del 4 bajo esta función. 320. Perfecto, 320. Muy bien, jóvenes, 320 pies. Ahora vienen las siguientes preguntas. Fíjense bien qué de importante es calcular el rango de una función. Cuando les dan el curso de matemáticas, dicen, pues el rango donde van a parar todos los números y ya. No. Tienen que pensar más, mucho más. El rango es una cosa extremadamente importante. Por ejemplo, miren, jóvenes, si yo les pregunto cuál es el rango de esta función, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál es el rango de la función x de t definida en el intervalo 0, 4 más 2 raíz de 5? ¿Cuál será el rango de esa función? De 0 a... ¿De 0 a dónde? ¿Cómo? No. El rango. De 0 a 320. A ver lo que me acaban de decir. A ver, jóvenes, esta es una parábola. Esta es una parábola que ustedes me están diciendo así más o menos. Y el rango no es más que la proyección de aquí, de 0 a la altura máxima. Y ustedes me acaban de decir que esto es 320. Ahora vienen unas preguntas súper interesantísimas. Fíjense bien. ¿Cuál es esta altura de aquí? 64. A ver, fíjense, vamos a razonar, vamos a pensar y vamos a acercarnos a la modelación, a entender los problemas. Y cuando vean así la matemática y lleven sus cursos en otras áreas del conocimiento, van a decir, oye, qué de importancia es la matemática para entender muchas otras cosas. Por ejemplo, jóvenes, les puedo preguntar, ¿para qué valor de t el proyectil o el marcador se encuentra a 100 pies del suelo? ¿Para qué valor de t el proyectil o el marcador se encuentra a 100 pies del suelo? Igualamos x de t, ¿igual a quién? A 100, ¿verdad? Y resolvemos una ecuación de segundo grado. ¿Cuántos valores de t me van a dar para que el proyectil esté a 100 pies del suelo? ¿Un solo o dos? Lo están viendo, pues lo veo. En cambio, si les digo, ¿para qué valor de t el proyectil se encuentra a 30 pies del suelo? ¿Podré resolver ese problema? ¿Tendrá solución? Pues solo hay una. Pero sí hay solución. Sí hay solución. ¿Y cuántas soluciones hay? Nada más una. Nada más una. Pues marcan de 64 para acá y nada más estará por aquí así, cuando esté a 30 pies del suelo. Jóvenes, ¿para qué valor de t el proyectil se encontrará a 300 pies del suelo?
para el tiempo tal que x de t es igual a 300. Y es una ecuación de segundo grado. Si no hubiese calculado el rango de esta función, fíjense qué importante es dominio, contradominio, rango, importantísimo. Imagínense que ahora les pregunto, oigan, ¿para qué valor de t el marcador estará a 400 pies del suelo? No tiene sentido, no tiene sentido, porque ya calculamos el rango de mi función. ¿Cuál es el rango de mi función? Entonces el máximo valor es 320, entonces nunca habrá un valor de t tal que x de t sea igual a 400, ¿verdad? Y si ustedes ven la ecuación de segundo grado, pues las raíces son complejas. Y entonces en ese momento dice, oye, ¿qué importancia tiene una ecuación de segundo grado? ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, jóvenes, con un poquito de datos y con la expresión para la posición de una partícula, podemos describir la historia de este movimiento. Pero, ¿qué sucede con este curso? En este curso les estamos diciendo, jóvenes, aquí nada de que se les den las funciones. Ustedes tienen que aprender a construir las funciones. Ustedes tienen que decirme cómo se construye, cómo se sabe que x de t es menos 16t cuadrada más 128t más 64. Eso es lo que van a aprender aquí, porque se van a dar cuenta que no se conocen las funciones. En general eso no se conoce. Lo que se conocen son sus derivadas de las funciones. Y si conocen sus derivadas de las funciones, a partir de las derivadas van a empezar a encontrar las funciones. Importantísimo. Les voy a explicar en este ejercicio. Jóvenes, voy a partir de Newton. Vean lo que dice Newton. Masa por aceleración es igual a la fuerza. ¿Está claro? La aceleración, por definición, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces dicen, m por dv en dt es igual a la fuerza. Para hacer elemental el problema como este, vamos a despreciar muchas fuerzas. Voy a suponer que no interfiere la Luna, voy a suponer que ningún otro planeta, sino que solamente voy a tomar en cuenta la fuerza de la gravedad, que se está moviendo en el aire y que voy a despreciar la resistencia del aire. Pero a medida que nos vayamos preparando, entonces les voy a decir, ahora tomemos en cuenta la resistencia del aire, ahora tomemos en cuenta la influencia de la Luna, o vamos a hacer este problema en Marte. Pues, ¿cuál es el problema? Estas leyes son universales, jóvenes, lo podemos hacer donde sea. Y entonces dicen, bueno, entonces la única fuerza que vas a considerar es el peso del marcador. ¿Y cuál es el peso de este marcador? El peso de cualquier objeto. Pues ustedes dicen, pues el peso pues simplemente será menos mg. ¿Está claro? Es la fuerza con la que la gravedad atrae el objeto. Ese es por definición el peso. Y entonces uno dice, pues ya tengo todo. Pero desgraciadamente a veces uno no reflexiona mucho y dice uno, m aquí y m acá lo cancelo. Sí se puede cancelar, pero lo importante es que entendamos que quiere decir que el movimiento no depende de la masa, que no me importa lo que vayan a tirar, sea una pluma, o sea un balín, o sea algo lo que sea. Entonces el cancelar dice, fíjate que este movimiento no depende de la masa. Pues claro, estoy considerando condiciones demasiado ideales, pues para poderme introducir a modelar problemas de mayor interés. Pues los cancelo. Jóvenes, tengo una ecuación diferencial. Si, por ejemplo, las unidades las tomo en pies, la gravedad vale 32 y entonces tengo la ecuación diferencial de dv en dt igual a menos 32. Nosotros estamos aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales complicadísimas y vean en este ejemplo importantísimo, una ecuación diferencial es dv en dt igual a una constante. Elementalísimo. ¿Podemos resolver esta ecuación diferencial? Pues claro, como ustedes me dijeron ahí, ¿quién será v de t, jóvenes? Menos 32, ¿qué?
Pero menos 32, ¿qué? T. Más una constante. No se detengan, en todo esto ya lo vimos. Aquí no solamente puse y' igual a 2x, les puse coseno, e a la x por x cuadrada. Cosas complicadísimas. Y en las aplicaciones es una constante. Si es una constante, pues la integro y es menos 32t más una constante. ¿Cómo determino esta constante? Pues a partir de los datos. ¿Cuál es la velocidad inicial, jóvenes? En t igual a 0, queda 0 más c. ¿Y cuál fue la velocidad inicial de este proyectil? No, ¿cuál fue la velocidad? ¿Cuál fue la velocidad? Aquí están mis datos. ¿Cuánto? 128. Ah, entonces ya encontré la función de velocidad en todo tiempo. La función de velocidad es menos 32t más 128. Ya construí la velocidad. ¿De qué obtuve la velocidad? Por el solo hecho de saber que la fuerza de la gravedad es la única que estoy tomando en cuenta. Pero por otro lado, yo sé que la derivada de la posición me da la velocidad. Ah, pues entonces, la derivada de la posición, si esto me da la velocidad, pues esto es igual a menos 32t más 128. Y aquí lo que me importa es conocer la posición. ¿Cómo le hago para encontrar la posición? Resuelvo la ecuación diferencial o integro o lo que sea y dices, pues integra, rapidísimo. Ah, pues ¿cuánto es la posición entonces en todo tiempo? ¿Cuál es la integral de menos 32t? Menos 16t cuadrada más 128t más una constante de integración que la puedo determinar. ¿Cuál es la posición inicial del proyectil? 0 más k. ¿Cuánto vale la posición inicial en mi problema? 64. Ah, felizmente digo, la función de posición es menos 16t cuadrada más 128t más 64. Y ya veo su dominio, como les expliqué hace rato, y ya tengo la historia de todo este movimiento. Y entonces ahora sí digo, ay, con ecuaciones diferenciales tan elementales como esto, puedo estudiar mecánica elemental. Pero cuando yo lleve mecánica, pues resulta que la fuerza no solamente es constante, sino depende de la posición, del tiempo y de la velocidad. Entonces hay problemas extremadamente complicados y lo que hay que hacer es resolver esta ecuación diferencial. A este nivel, nosotros sabemos resolver ecuaciones diferenciales sencillas, pero vean todo lo que puedo hacer. Vamos a ver algunas aplicaciones de las funciones exponenciales, de la función exponencial natural y de la función logaritmo natural. Voy a enunciarles un ejercicio. A ver, escriban por favor. ¿Me dicen si ya están listos? El número de bacterias en un cultivo, aumenta de 10,000 al mediodía a 40,000 en 2 horas. Encontrar una fórmula para el número de bacterias al tiempo t. Encontrar una fórmula para el número de bacterias al tiempo t. Suponiendo que en cada momento la tasa de crecimiento es directamente proporcional al número de bacterias.
También pregunta, ¿cuántas bacterias habrá a las 5 p.m.? ¿Ya tienen el ejercicio? El número de bacterias en un cultivo aumenta de 10,000 a 40,000 en 2 horas después de mediodía. Encontrar una fórmula para el número de bacterias al tiempo t, suponiendo que en cada momento la tasa de crecimiento es directamente proporcional al número de bacterias. ¿Cuántas bacterias habrá a las 5 de la tarde o a las 5 p.m.? Bueno, este es un ejercicio sobre poblaciones. Hay muchos modelos sobre poblaciones, pero uno de los más fáciles es el que se enuncia en este ejercicio. Entonces vamos a construir un modelo y tratar de resolver lo que se pregunta ahí, contestar a lo que se pregunta. A ver, jóvenes, entonces, empezamos. Sea x de t, el número de bacterias, en el cultivo al tiempo t. ¿El tiempo en qué está medido? No, a ver qué dice el enunciado. En horas. Lean el ejercicio. ¿Verdad? Sea t igual a 0 las 12 del día. Por ejemplo, podríamos empezar el tiempo, a medir el tiempo a partir de las 12 del día. Sea t igual a 0 a las 12. Porque dice algo así como al mediodía, ¿verdad? A las 12. AM. PM. No, PM no es de noche. ¿Es de día? Bueno, entonces vamos a ponerle PM. Con razón nunca he asistido a una cita. No puede ser. Bueno, jóvenes, en t igual a 0, ¿cuál es el número de bacterias? Vamos a tratar de modelar el problema. Acuérdense que desde la primaria, si quieren usar algo de las matemáticas en las aplicaciones, tienen que empezar a modelar el problema, a construir un modelo matemático para poder aplicar la matemática. Y este proceso es el interesante y nada fácil. Bien. Entonces, por ejemplo, en t igual a 0, ¿cuál es el número de bacterias que había? 10,000. 10,000. Entonces lo escribimos los datos. Después de 2 horas, ¿cuántas bacterias habían observado? 40,000. Muy bien. 40,000 bacterias. Muy bien. Ahora hay una ley que dice cómo se comporta el número de bacterias. Esa ley afirma que la rapidez con la que crece la población es proporcional a la población misma. Si x de t es el número de bacterias en el cultivo y esta función es diferenciable, ¿cómo se expresa matemáticamente la rapidez con la que crece la población? ¿Cómo? ¿Con la función exponencial? No. Este es su curso de cálculo elemental. ¿Cómo expresan la rapidez con la que crece la población? La rapidez con la que cambia una función. ¿El cambio en el número de bacterias sobre el cambio en el tiempo? No.
A ver, otra vez, así, despacito, despacito, para que aprendamos a modelar. Jóvenes, si x de t es una función y me pregunto, ¿cuál es la razón de cambio de esa función con respecto al tiempo? La derivada. Todo el mundo tiene que saber esto. Si no sabemos esto, jamás se nos va a ocurrir en un problema en introducir la derivada. Acuérdense que la derivada de una función en un número real es un número real y la derivada de una función es otra función. Y esta función tiene muchas interpretaciones. Si la función original es una función de posición, la derivada se interpreta como la velocidad. Si la función se interpreta como una función de costo, la derivada se interpreta como un costo marginal. Si la función se interpreta como la carga, la derivada se interpreta como la corriente. Si la función se interpreta como la masa, entonces la derivada se interpreta como la densidad. Por favor, esto lo deben de tener súper presente. Y luego un poco más en general dicen, una razón de cambio, la derivada se puede interpretar como una razón de cambio. Entonces, de aquí en adelante, muchas de las leyes se expresan en términos de la razón de cambio. Por ejemplo, la segunda ley de movimiento, masa por aceleración es igual a la fuerza. Bueno, pues la fuerza es igual a la masa por la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí me estoy explicando? Al rato les voy a enunciar otras leyes importantísimas. Por ejemplo, la ley del enfriamiento de Newton. Dice, la rapidez con la que cambia la temperatura, y cuando yo diga la rapidez con la que cambia la temperatura, su cabeza inmediatamente, la derivada de la función temperatura. ¿Me explico? La rapidez con la que cambia la temperatura, cuando hago un enunciado así, ustedes tienen que pensar, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, ¿qué pasa con ella? La segunda ley la ley del enfriamiento de Newton dice que es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiente. Si no sabemos expresar matemáticamente la razón de cambio, pues entonces está muy difícil que podamos aplicar la matemática en cuestiones muy elementales. Por ejemplo, aquí hay una ley que la gente ha observado sobre las poblaciones. Dice ahí, si ustedes leen ahí, dice, la rapidez con la que crece la población es directamente proporcional a la población. ¿Me expliqué? A ver, léanle por favor ahí. Suponiendo, después de suponiendo, dicté algo. ¿Qué dice? Que la tasa de crecimiento. La tasa, decir la rapidez, decir la razón de cambio son sinónimos. Eso debe quedarles muy claro. Dice la tasa de cambio, la razón de cambio, la rapidez de cambio, la velocidad, todas esas cuestiones se enuncian para hablar sobre el cambio de alguna función. Entonces, jóvenes, suponiendo que la tasa de cambio, suponiendo que la razón de cambio es proporcional a la población, entonces uno tiene que aprender a escribir esas leyes matemáticamente. Entonces, jóvenes, si esta función es diferenciable y les pregunto, ¿cuál es la razón de cambio del número de bacterias en el tiempo t? ¿Cuál es su respuesta? La derivada. La derivada. Por favor, jóvenes, tenemos que comprender muy bien todo esto. Al rato vamos a hablar de problemas complicadísimos y no solamente de derivadas parciales, de integrales y de muchas cuestiones. Y entonces tendremos la posibilidad de modelar una gran diversidad de problemas súper interesantes. Entonces dice, la rapidez con la que cambia la población. Y entonces uno inmediatamente dice, me está dando información sobre la derivada. ¿Qué quiere decir que dos números sean proporcionales? Que A y B son proporcionales. Lo que significa es que existe una constante tal que uno es el múltiplo del otro. Existe una constante K tal que A es igual a K por B. Y en ese caso decimos que A y B
son directamente proporcionales o simplemente proporcionales. ¿Vamos bien? Entonces, jóvenes, si estoy diciendo que la razón de cambio de la población es proporcional a la población, ¿cómo expreso matemáticamente ese hecho? Aquí tengo, la razón de cambio es directamente proporcional, ¿verdad? La razón de cambio es directamente proporcional a la población. Si la población es x de t, ¿cómo expreso matemáticamente ese hecho? Que dx en dt es igual a k por x. Jóvenes, esto dice la rapidez, la razón, la tasa de cambio de la población con respecto al tiempo es proporcional a la población en el tiempo t. Poco a poquito, pero ya es importante que empiecen a modelar cuestiones de este estilo. Y van a ver que al rato van a estar resolviendo problemas del área a la que se van a dedicar. Van a ver que no solamente en problemas de poblaciones, en problemas de temperaturas, en problemas de conducción de calor, en problemas de fluidos, en general, casi todos los problemas, interviene una función que cambia con el tiempo y en general lo que se tiene es información sobre la razón de cambio. Y entonces, fíjense, yo no conozco cuál es la función que me da la población en cada tiempo. Eso es lo que me importa conocer, porque tan pronto como conozca eso, puedo decir, por ejemplo, cuál es el número de bacterias a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, en cualquier otro tiempo. Y puedo saber el dominio, puedo conocer su rango y puedo saber qué va a pasar con el conjunto de bacterias. Y no solamente de bacterias, de seres humanos, una población puede ser de personas. Podemos construir un modelo matemático y decir cómo se comporta la población. Si actualmente ya somos como, ¿cuántos seremos en el mundo? ¿Unos 6 o 7 mil millones de habitantes? Podemos decir, oye, ¿qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? En fin, ustedes empiezan ya a ver algunas consecuencias fuertes, tremendas, y eso se estudia con mucho detalle, conociendo un poquito de cálculo diferencial e integral. Y para eso yo más o menos quiero que se preparen, en particular en el curso de cálculo integral. Fíjense lo que tenemos aquí. Hay un cultivo de bacterias y tenemos información que a las 12 hay 10,000 y después de 2 horas hay 40,000. Me pregunto, ¿cuántas bacterias habrá después de 5 horas o lo que sea? No me importa. O en general, ¿cuál será el número de bacterias en todo tiempo? ¿Qué quiero hacer? Construir una función, porque no conozco la función. De aquí en adelante, con su cálculo integral, van a empezar a construir funciones, funciones y funciones. Y ya que tengan las funciones, dicen, pues ya tengo todo. Ya tengo todo si tengo las funciones. Y el problema va a ser ese, ¿cómo construyo las funciones? Ya les mostré cómo se hace en particular en tiro vertical. Ahora les voy a platicar un poquito cómo se hace en esta clase de problemas. Pero hay una ley que dice, la gente observa, si la población de bacterias es pequeña, ¿cómo sienten que es su rapidez de crecimiento? ¿Grande o pequeña? Si tienen una población pequeña, ¿cuál será la rapidez con la que crece la población? ¿Cómo sienten que es? Si la población es pequeña, la rapidez con la que crece la población, ¿cómo será? Pequeña. Si la población es grande, ¿cuál es la rapidez con la que crece la población? Grande. Entonces dice la gente, pues la rapidez con la que cambia la población tiene que ser proporcional a la población y por eso enuncian las leyes. Esta ley fue enunciada por Malthus cuando empezó a estudiar las poblaciones de los diferentes países. Por eso dice, la rapidez con la que crece la población es proporcional a la población. Jóvenes, esta ya es una ecuación diferencial más complicada que la que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque aquí nada más trabajábamos cuando esta es una función de t,
pero ahora la variable dependiente y la variable dependiente está aquí. Entonces hay que aprender a resolver esta clase de ecuaciones diferenciales. Así como ustedes aprendieron a resolver la ecuación de y de x igual a f de x, así tienen que aprender a resolver estas ecuaciones. Y son muy fáciles. Vean cómo son de fáciles. Como decía el Carlos ayer, pasa el dt para el otro lado y obtienes dx igual a kx por dt. Y luego agrupa las x en el primer miembro y las que no tienen la x en el segundo miembro. Hemos separado las variables. Este método se llama separación de variables. Separa las variables. Tan pronto como separa las variables, integra. Y eso es todo. ¿Cuál es la integral de dx entre x? Logaritmo de x. Logaritmo de x. ¿Y cuál es la integral de k con respecto a t? Kt más alguna constante. Vamos a despejar x. Y entonces uno dice, pues ya terminaste. Fíjate, ahora sí, ve que tengo esta constante y tengo esta constante. Si conociera la constante de proporcionalidad, bastaría con un solo dato. Pero qué bueno que no la tengo, porque uno dice, bueno, ¿y qué hago? Pues por favor regresa y ve cuántas bacterias hay y cuentas. Ve al laboratorio y ve y determinas tu constante. Así cuando hicimos problemas del trabajo con los resortes, dijimos, pues cuélgale otro peso y vas a ver cuánto se estira y en base a eso conoces la constante del resorte. Haces un experimento extra. Entonces eso tiene uno que ir aprendiendo poco a poco. ¿Y ahora qué hago? Pues por favor, experimenta, haz un nuevo experimento y vas a ver que obtienes la información que requieres. De aquí, despejando. Ya se maneja con tanta soltura que ya no se dice, vean que la función exponencial es la inversa de lo... No, ya nada. X de t es igual a e a la kt más c1. Y si gustan, esto es e a la c1 por e a la kt. Como esta es una nueva constante, c por e a la kt. Jóvenes, no he aplicado ninguna condición inicial y ahí tengo todos los posibles comportamientos del número de bacterias. El número de bacterias de este cultivo está dada por una constante y por la función exponencial. Y ahora voy a aplicar lo que conozco para determinar esta C y esta K para que pueda predecir. Y voy a decir, jóvenes, ahora sí, ya estamos en condiciones de saber el comportamiento del número de bacterias. ¿Qué sucede a medida que transcurre el tiempo? A ver, vamos a ver, jóvenes. Voy a empezar a determinar C y K. ¿Cuánto vale X de 0? Ustedes dicen, cuando T es igual a 0, esto es 1, esto es C, y esto es igual a ¿cuánto? Entonces uno dice, si en T igual a 0 empecé a observar el número de bacterias, ¿cuánto vale X de 0? 10,000. Acá está anotado por si acaso se me olvida. Entonces digo, pues ya determiné una, ya voy, ahí voy, 10,000. Y entonces, en este momento, el número de bacterias en el tiempo T es 10,000 por E a la KT. Ahora necesito conocer K, pero entonces uno dice, regrésate, ve al laboratorio después de 2 horas, échate un cafecito, ¿verdad? Y ve y a ver si es posible que las cuentes. Y si las cuentas, observas cuántas hay. ¿Cuántas hay? ¿Cuánto vale X de 2, jóvenes? 10,000 por E a la ¿cuánto? ¿Cuánto vale T? Acá está, X de 2, 2K, igual a 40,000. Entonces dice, esto implica que E a la 2K es igual a ¿quién? 40,000 entre 10,000. ¿Cuánto vale? 4. Ahora resuelve estas cosas, pero ya no tenemos que detenernos. Que el logaritmo tiene esta propiedad, que la bajo, que la subo, que no. No. Resuelve esta ecuación sacando el logaritmo natural. 2K es igual al logaritmo de 4. Y K será igual a 1/2 del logaritmo de 4.
Y si ustedes tienen ahí su calculadora, me pueden dar un valor aproximado de esa constante K. ¿Verdad? ¿Cuánto vale esa constante K? Aproximadamente. ¿Sí me van siguiendo, jóvenes? Vean, qué interesantísimo lo que están aprendiendo, ¿eh? 0.79. 69. Bien, jóvenes. Entonces, en este momento ya me dicen, ahora sí ya puedo decirte cuál es la población, cuál es el número de bacterias en todo tiempo en el que sirva este experimento. Porque K vale 0.69 T. Ya que he construido la función. Ese era mi problema. Las funciones no me las dan. Me dan información sobre el comportamiento de sus derivadas y en base a eso se deduce cuál es la forma de la función. Jóvenes, si ustedes me preguntan cuál es el número de bacterias a las 5 de la tarde, ¿cuál sería el número de bacterias a las 5 de la tarde? ¿X de quién? X de 5. A ver, calculen X de 5 y vean. Si después de 2 horas hubo 40,000 bacterias, imagínense que alguien me diera la respuesta, 8,000. Pues, ¿qué pasó? ¿Hubo una enfermedad y se murieron o qué pasó? ¿No? O simplemente creo que me equivoqué. Esto no concuerda con lo que yo espero que pase. ¿Vamos bien? Vean cuántas bacterias hay a las 5 de la tarde. Y entonces en ese momento ustedes dicen, pues ya sé el comportamiento de qué va a pasar con estas bacterias. Imagínense si son malignas, qué va a pasar con una plaga y todo esto. Entonces hay que hacer algo. Bien.